Hola muchachos, ¿qué tal? Seguimos ahora en el tema número 1 de lo que viene a ser nociones generales. Ahora vamos a aprender lo que es la ciencia histórica. Así es que comencemos entonces. Fíjate, cada vez que tú hablas de la ciencia histórica, te tienes que recordar de una disciplina de la filosofía. Ya vamos a anotar por acá, fíjate, una disciplina muy importante, que es la responsable de cuestionar el problema del conocimiento científico. ¿Cómo se llama esa disciplina? Se llama la epistemología. ¿Ya? Entonces, recordar siempre eso, ¿ya? La epistemología. La responsable de cuestionar el problema del conocimiento científico. Entonces, por ende, también va a ser la responsable de lo que es la clasificación de las ciencias, que me importa a mí eso. Ahora, si vamos a explicar lo que es la clasificación de las ciencias, lo que es la clasificación, vamos a tomar a unos autores. Esta clasificación que voy a hacer es, fíjate, es según dos personajes rusos. ¿De quién estoy hablando? Fíjate, es según Kedrov, ponemos por acá, y Spirkin. Estos dos personajes rusos, epistemólogos, tienen un criterio para dividir a las ciencias, para clasificar a las ciencias. Ojo, según criterios marxistas, ¿de acuerdo? Vamos a entender de qué trata esta clasificación. Fíjate, ellos clasifican en tres bloques. ¿Cuáles son esas ciencias que para ellos existen? Son las siguientes. Vamos a anotar. Fíjate, por un lado tenemos a lo que son las ciencias naturales. Ahí está, las ciencias naturales. Por otro lado tenemos a lo que vienen a ser las ciencias del pensamiento. Ahí está. Y la que más me importa a mí, ¿cuáles son? Las ciencias sociales. Listo, pero hay que aprender a diferenciar quienes integran a cada una de ellas. Las ciencias teóricas o puras, por ejemplo. Si me hablan de la biología, la química, la física, ¿qué tipo de ciencias son estas? Son ciencias naturales, te das cuenta. Pero si me hablan de la matemática, la lógica, ¿qué tipo de ciencias son estas? Son ciencias del pensamiento. Pero si me hablan de la historia, la economía, la antropología, la sociología, la politología, son ciencias sociales, te das cuenta. Entonces hay que diferenciar bien este criterio. ¿Ya? Entonces, entendido ello, y ya que conocemos dónde está la historia, vamos a poner acá, vamos a indicar acá, fíjate, inclusive ya podemos enmarcar lo siguiente, hasta este punto, que la historia vendría a ser una ciencia social según esta clasificación, te das cuenta. ¿Ya? Entonces vamos a poner ahí rapidito para poder entender, pero nos van a preguntar, oye, ya que es ciencia, como estamos señalando, nos van a preguntar, oye, ¿y cuál es su definición? Fíjate, y eso es fácil. ¿Ya? Vamos a aprender por acá cuál es la definición de la ciencia histórica. ¿Cierto? Fácil, Fíjate, es la siguiente. Dice, ¿qué es la historia? La historia es una ciencia social que estudia, ¿qué cosa estudia? Fíjate, estudia el desarrollo. Eso tienes que recordarte, ¿ya? El desarrollo. ¿Pero el desarrollo de qué? De lo siguiente, jóvenes. Fíjate, el desarrollo político, el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo cultural. ¿De quién, profesor? Fíjate, de la humanidad. Desde los orígenes hasta los tiempos actuales. ¿Cierto? Entonces eso se tiene que investigar. Por eso aprender historia, fíjate, siempre se maneja a través de lo que vienen a ser las posibilidades prospectivas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Te das cuenta. De un hecho, siempre buscar esos cuatro interrogantes. Una vez entendido la definición, ahora vamos a lo siguiente. Nos van a preguntar, oye, ya que es ciencia, ¿cuál es su objeto de estudio? ¿Tiene o no tiene objeto de estudio? Te das cuenta. No te olvides que el objeto es ¿qué va a estudiar? ¿A qué se va a dedicar esa ciencia? Y en este caso, el objeto de estudio vienen a ser los procesos. Oye, profesor, ¿qué procesos? Los procesos históricos. Bien, entonces ahí están. Los procesos históricos, te das cuenta. ¿Y qué debo de entender yo por procesos históricos? El conjunto de etapas, fases, periodos de desarrollo de la historia. Por ejemplo, la Guerra Fría, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fíjate, la peste bubónica y otros acontecimientos históricos. Ya, entendido el objeto, nos van a preguntar también lo siguiente. Oye, ¿y cuál es su estructura? Fíjate, ¿cuál es la estructura que tiene la historia? Y es más, esta última que estoy poniendo nos va a dar el sentido como conocimiento científico. Fíjate, hablar de su estructura implica de dos partes. Por acá anotamos. La primera, fíjate, la primera es hablar de la historiografía. Tener cuidado con esta palabrita, fíjate, ¿ya? La historiografía.
Y la otra parte, vamos a poner por acá, la número 2, fíjate, que viene a ser la historiología. Ya, entonces dos partes, ¿ves? Historiografía e historiología, te das cuenta. Tú sabes que grafía significa descripción, logía, estudio, interpretación, ¿cierto? Entonces dentro del campo histórico se suele utilizar las siguientes categorías para poderlo diferenciar mejor también, ¿ya? Fíjate, cada vez que yo escucho la palabra historiografía, estoy hablando de lo que viene a ser la descripción de la historia. Hechos, personajes, batallas, entonces a eso se refiere. Pero si hablo yo de la historiología, que está por esta parte, fíjate, ¿ya? Se refiere a la interpretación de la historia. Entonces vamos a lo siguiente. Esto es la heurística y esto es la hermenéutica de la historia, te das cuenta. Entonces, para que sea ciencia, tiene que tener ambos componentes. Profesor, ¿y qué pasa si solamente es historiográfico? Solamente sería memorístico, estudio del pasado, acumulación de datos. Es más, sería solamente como un arte, te das cuenta. Pero el hecho de generar la hermenéutica, la interpretación, le da un carácter ya científico. ¿Ya? Porque se le busca el porqué de los acontecimientos. ¿Ya? Se busca las causas, las características, las consecuencias, en estos aspectos que te he nombrado hace un momento. ¿Listo? Entonces, entendido ello, vamos por más. Nos van a preguntar, ya que es ciencia, fíjate, queremos saber cuáles son esos métodos que utiliza para investigar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos métodos que utiliza la historia para investigar el conocimiento? Fíjate, y dentro de este campo tenemos dos métodos. Tenemos dos métodos. ¿Cuáles son esos métodos? Por acá anotamos. Fíjate, ¿ah? Primer método. ¿Cuál es? Es el positivismo. Ya, fíjate, es el positivismo histórico. Oye, profesor, ¿y ese método quién lo planteó? Fíjate, este método lo planteó el padre de la sociología, llamado Augusto Comte. ¿Cierto? Ahora, ¿qué cosa plantea el positivismo histórico dentro de este campo? Es lo siguiente, que para que sea historia tiene que ser una historia escrita. ¿Ve? O sea, eso significa lo siguiente, aquellos pueblos que no tuvieron escritura no tendrían historia según este criterio, según esta posición, ¿ya? Dentro de los representantes, aparte de Augusto Comte, tenemos a Leopoldo von Ranke. Otro es Charles Eginodos también. No te olvides que lo que le importa a este método, en especial, son acontecimientos políticos, ¿ya? Personajes, batallas, tratados, etc. ¿De acuerdo? Listo. ¿Es el único método? No, tenemos otro método más. ¿Cuál es el segundo método que conocemos? Fíjate, y que se utiliza, es el método del materialismo. Anotamos ahí, fíjate, ahí está el método del materialismo histórico, ¿cierto? Tú ya sabes quién lo plantea este método es planteado por Carlos Marx, fíjate, dentro de su corriente. Luego también lo utilizará Joseph Stalin, ¿no? Entre otros. ¿Qué te plantea este método del materialismo histórico? Que los hechos fundamentales y más importantes son aquellos que vienen a ser los económicos o sociales, te das cuenta. Es más, ellos te plantean que la historia avanza porque existe una contradicción social, una lucha de clases, que para ellos también inclusive vendría a ser el motor de la historia. ¿Ya? Listo, no te olvides, ¿ah? Fíjate. Ahora, ya que hemos entendido los métodos y cómo ellos intentan buscar información para poder analizar, vamos a la última parte, que viene a ser lo siguiente. Fíjate, la finalidad. Entonces, fíjate, como es un conocimiento científico la historia, nos tiene que servir. Y la finalidad también podríamos asociar con lo que viene a ser la importancia. Vamos, ¿cuál es lo importante de esta historia? O de este conocimiento científico, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia de conocer la historia? Y para ello vas a entender tres momentos importantes. Fíjate, sobre el tiempo. El pasado, fíjate, el presente y por acá lo que viene a ser el futuro. Listo. ¿Cómo así tenemos que entender? De la siguiente forma. Fíjate. Hay que conocer, dice, número 1, tenemos que conocer nuestro pasado. ¿Y para qué vamos a conocer el pasado? Para lo siguiente, fíjate, ¿ah? Dice, tenemos que conocer el pasado para algo acá. ¿Para qué? Para comprender. ¿Qué cosa tenemos que comprender? Comprender el presente. O sea, yo no puedo entender la realidad presente si yo no he estudiado la historia, te das cuenta que es el pasado. O sea, yo no puedo hacer análisis hoy en día, que sea de presente, si yo no conozco el pasado. Pero la historia no solamente se queda ahí. Dice, hay que comprender el presente para algo más importante inclusive.
Oye, profesor, ¿cuál es? Fíjate, dice, el objetivo final de la historia es el siguiente. Transformar. ¿Y qué cosa vamos a transformar? Vamos a transformar el futuro. Ese es el objetivo final de la historia, ¿no? Fíjate, si conocemos de desigualdad, conocemos de delincuencia, de opresión, de marginación, fíjate, lo vamos a conocer siempre y cuando, conociendo el pasado, para comprender el presente y transformar el futuro. Entonces este es el objetivo final de la historia. Entonces no te vayas a olvidar que aquellos pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.